Buenas a todos y bienvenidos a Revisitando el UCM, el podcast en el que hacemos un viaje cronológico por las películas del universo cinematográfico de Marvel. Hoy lo he dicho bien, me ha salido la primera. Y hoy empezamos la semana grande de Furia, Fury's Big Week, con Iron Man 2. Soy Cisco Lozano y esto es Revisitando el UCM. Y al otro lado de la mesa tengo conmigo de vuelta a Daniel Molina. Hola a todos. Hoy estamos otra vez solos de nuevo porque cuestiones de la vida otra vez. Somos los únicos que estamos aquí al pie del cañón siempre para traeros a esos 9 oyentes que tenemos de media entre todas nuestras plataformas. Y no os dejaremos. Sois 9, pero os queremos. Siempre. Y como he dicho, hoy vamos a hablar de Iron Man 2, que salió en 2010, si no me equivoco, y fue dirigida de nuevo por Jon Favreau, que, como curiosidad, fue el primer director que volvió a las películas como director y obviamente también como actor, como Happy Hogan, junto con los personajes que vuelven en esta película, Tony Stark, Pepper Potts. No tenemos al mismo actor de Rhodey, ha cambiado para esta película. Como ya comentamos en la anterior, se cree que el actor original de Rhodey pidió mucho dinero y Marvel le dijo que no, y por eso contrataron a Cheadle. Que la verdad, como dije la semana pasada, me gusta más porque tiene una edad parecida o mayor a la de Tony. A mí no me costaba ver a un chico tan joven siendo War Machine, porque es mayor que Tony. Sí que es cierto que Terence Howard es un poco más alto que Robert Downey Jr., entonces ese papel como de protector que suele tener Rhodey con Tony, sí que por ese aspecto puede ser un poco más adecuado, pero tenemos a Don Cheadle y no lo queremos dejar. No lo queremos. Y bueno, esta película fue escrita por un escritor y actor llamado Justin Theroux, que fue recomendado por Robert Downey Jr. mismo. Le gustó mucho su trabajo en la comedia Tropic Thunder, protagonizada por Ben Stiller, y fue propuesto por el mismo Tony debido al cariño que le cogió y cómo le gustó su manera de trabajar en esta película. Que por si alguno de vosotros, igual que aquí el amigo Molina, no se había dado cuenta, el personaje afroamericano, el personaje negro de Tropic Thunder es Robert Downey Jr. Por eso yo me quedé impactado. Digo, ¿qué tendrá que ver Robert Downey Jr. con Tropic Thunder? Hasta que Chisco no me lo ha explicado, no lo entendí. Y bueno, como actor sí que ha aparecido en películas que para mí me han gustado mucho, de David Lynch, como pueden ser Mulholland Drive o Inland Empire, y protagonizó también la serie de HBO The Leftovers. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la película, de Iron Man 2. Empezamos la película como acaba la anterior, con el anuncio de que Tony Stark es Iron Man, que sucede, según la wiki del UCM, el 25 de noviembre de 2009. No es 2008 como habíamos dicho en el programa anterior. No es 2008 cuando sale la película, no es cuando está situada realmente la película, sino en 2009. Pasa desde principios de 2009 más o menos, que cuando a Tony lo capturan, hasta esta fecha, 25 de noviembre, que es cuando Tony da esa rueda de prensa tan archiconocida. Y bueno, aquí vemos el inicio de esta vendetta de Ivan Vanko, el villano de esta película, cuando muere su padre y se entera de lo que ha estado haciendo la familia Stark. Vemos un montón de recortes de prensa y de los que hablaremos un poco más tarde, y se nos hace un salto temporal de 6 meses. Y aquí es cuando empieza ese evento tan importante para el UCM, que es la Semana Grande de Furia, por darle una traducción literal al español.
Realmente no sé qué se utiliza para referirse a ella en español, porque no lo he escuchado mucho. Pero bueno, es la The Fury's Big Week. Que... Sí, la semana de la velocidad de furia, que tiene que estar en muchos puntos a la vez, no para, que si Hulk, que si Thor, que si Iron Man, para aquí, para allá, todo. A ver, también es verdad que utiliza a Coulson la mayoría de las veces para mandarlo a hacer lo que el trabajo ya ves, pobrecillo. Pero bueno, es el que está ahí manejando los hilos. Y entonces eso, tenemos que esta semana se desarrolla desde finales de mayo, el 29, si no me equivoco, hasta principios de junio de 2010, que creo que es el 5 de junio o así. Me parece que la escena última que tenemos con Tony Stark en esta película, o la del consultor, el one shot que ya hablaremos de él cuando hablemos de Hulk, sí que sucede el lunes 7 de junio. Estamos yendo súper al detalle, pero bueno. Quizá demasiado, ¿eh? Sí, bueno, estas fechas no son importantes. Yo es que soy un obsesivo de tener todo medido a la fecha exacta en cómo sucede en el universo. Pero eso precisamente es lo importante de esta semana, que pone en marcha realmente todo el universo compartido de Marvel, del UCM. El final de la primera, la escena postcréditos de la primera de Iron Man, sí que introdujo a Furia y actuó como una puerta hacia un universo mayor. Que por cierto, Samuel L. Jackson solo aceptó volver a esta película reinterpretando el papel de Nicholas Fury, porque le ofrecieron el contrato de 9 películas, súper famoso, que todo el mundo habla. Y eso, pero esta película empezamos realmente a ver ese universo compartido, que nunca antes se había hecho un crossover de esta magnitud. Sí, yo esta película la veo como una especie de pulverizador, la película que lo expande todo. Que Iron Man 1, como el detonante. Exactamente, muy bien explicado. La Iron Man 1 es la puerta, pero esta es la que lo impulsa todo. Te habla de Hulk y de Thor, bueno, te los deja caer de una manera más grande y ya le están diciendo al espectador, aquí se está formando algo muy gordo. Recordamos que en este momento la película del Increíble Hulk sí que había salido y los eventos de esa película sí que ya se conocían, pero eso, se empiezan a soltar las pistas, vemos una introducción mejor de S.H.I.E.L.D., que creo que se menciona en Hulk. Ya se menciona obviamente en Iron Man 1, cuando al final, antes de esta rueda de prensa de la que estamos hablando. Pero en esta película se nos presenta a Coulson como un personaje secundario, más que como un extra glorificado que fue en la primera. Sí. Y además Furia le dice a Tony que fue su padre, Howard Stark, el que fue un miembro fundador de S.H.I.E.L.D., exactamente. Que luego sabemos por otras cuestiones, por Capitán América, por la serie de Agente Carter y el One Shot, que ella, Peggy Carter, también es una de los miembros fundadores. Y bueno, eso, nunca, como hemos dicho, nunca antes había hecho un crossover de esta calaña, de esta magnitud. Y el público sí que conocía ¿cómo decirlo?, el line-up de esta fase 1, las películas que van a formar parte de ella, incluso creo que antes de Iron Man, pero no sabían mucho más, y muchos de ellos ni siquiera tenían fe en que fuese a funcionar, y aquí estamos. Sí, exactamente, sabía las películas que iba a haber, pero a lo mejor que no iba a haber interacción entre los personajes, claro, sino que cada uno iba a hacer su película y su pequeño mini mundo. Gracias. Sí que se sabía que iba a culminar con Vengadores, pero era eso, la gente no tenía esperanzas en que fuera a funcionar de la forma que ha funcionado. Creían que iba a ser, que no iban a poder hacer que los tonos y los distintos matices de cada uno de los personajes funcionasen juntos en esa película de los Vengadores. Sí, y esa gran bomba que fue ver el martillo de Thor en Nuevo México en la misma película de Iron Man fue la manera que tuvo Marvel Studios de deciros, sí, están todos juntos y van a interactuar entre ellos. Eso fue, yo creo que los cines, yo no vi Iron Man 2 en el cine, pero yo creo que los cines seguro que ahí reventaron cuando vieron el martillo de Thor hincado en la tierra, seguro. Sí.
Y eso, lo que estábamos comentando antes, que está más que la semana grande de Furia, en la semana grande de Coulson, porque es él precisamente el que va de un sitio para otro, y precisamente en esta película se nos hace ese como parón casi a mitad del largometraje, cuando Coulson le dice a Tony que lo han reasignado precisamente para ir a Nuevo México, que hablaremos de ello la semana que viene con el one shot de algo curioso pasó de camino al martillo de Thor. Y eso, sí, básicamente podemos recurrir a esa frase que le dice Roddy al principio de la película, durante el juicio o después del juicio, que le dice a Tony: no tienes por qué hacer esto solo. Y eso ya nos empieza a poner en situación de cómo esa iniciativa Vengadores realmente va a formar un... Como dice Tony en la Era de Ultron, un escudo alrededor del planeta, por ponerlo de forma bonita. Y si ganamos, lo haremos juntos. Y si perdemos, lo haremos juntos también, como diría el Capi. Y bueno, eso, en esta película introducen a la tercera Vengadora, porque tenemos la película de Hulk en 2008, que es Viuda Negra, que por fin el año que viene va a tener su propio debut en solitario. Y bueno, realmente es eso, que esta película es como... en inglés se dice un stepping stone, como un plinto para ese salto hacia los Vengadores. Y es que se hacen un montón de referencias o guiños hacia lo que puede pasar a continuación dentro de este universo. Tenemos, por ejemplo, una cosa que ya vimos en la primera película, aunque de forma muy escondida, que hablamos de ello, el escudo de Capitán América, que en esta película lo empuña esta maqueta Coulson. Empuña Coulson y lo usan como soporte. Efectivamente. Para el tubo que usa Tony a la hora de crear el nuevo elemento, sabemos la importancia que le da Tony al escudo de Capitán América, ¿vale? Un soporte. Mientras que para Coulson es un momento súper emotivo, sí, el poder empuñar esa maqueta del escudo, y que curiosamente, o no sé, un guiño muy, muy bonito, nostálgico, en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. sí que le dan un escudo cuando, alerta de spoiler, pierde la mano robótica con la que se la sustituyen puede generar un escudo de casi holográfico, no, porque en plan no es luz, sino que protege, pero que emerge de esa mano. Y aunque no tiene la estrella del capitán, tiene el símbolo de S.H.I.E.L.D., obviamente, sí que es un guiño a este momento en el que empuña el escudo. Seguimos con algunos de los huevos de Pascua que aparecen en esta película. Vemos algunos reportajes en recortes de periódicos sobre la batalla en el campus de la Universidad de Hulk, que aparece casi al final de la película. Sí, cuando están Furia y Tony reunidos, se forman la iniciativa Vengadores. Y bueno, lo más claro que vemos es la continua discusión que tienen Furia y Tony sobre si realmente puede formar parte de ese grupo que está creando Fury. Sí, lo dice la misma Viuda Negra. Viuda Negra dice: Iron Man apto, Tony Stark no es apto. Efectivamente. Pero bueno, ya vemos que al final sí que lo necesitan, pero ya hablaremos de ello. Y la otra referencia clara que tú ya has mencionado, que es esa aparición en la escena post-créditos, que realmente es una escena que se grabó para su inclusión en la película de Thor, que de hecho no está dirigida por Jon Favreau, sino por el mismo Kenneth Branagh, que dirigió las dos primeras de Thor. Y eso, ese tipo de escenas post-créditos sí que las veremos en otras películas, como por ejemplo
al final no recuerdo cuál era, pero se ve un trozo de Civil War en el que están interrogando a Bucky, Falcon y Capitán América. ¿Puede ser en Thor Ragnarok? Puede ser. No, en Ragnarok no, es antes. Porque en Ant-Man. En Ant-Man, pues. Creo que sí que es en Ant-Man. Y ya que estamos hablando de esa escena entre Furia y Tony al final de la película, pues tenemos ese momento en el que le dice que Tony Stark no es apto. Pero lo realmente interesante, bueno, no es que eso no sea interesante, pero hay una cosa muy interesante de fondo, y es que en los monitores que tiene SHIELD hay unos mapas y aparecen una serie de localizaciones en estos mapas. Sí. Algunos de ellos, como África, pueden referirse a Pantera Negra. Sí, probablemente porque por la ubicación seguramente sea eso, Wakanda. Sí, había otro en Europa y las teorías más fuertes eran que podía tratarse de Union Jack, incluso... Que ya vimos que hizo un cameo en Capitán América Primer Vengador, aunque no con el traje por el que se reconoce en los cómics. Sí. Los más avispados decían que podía ser la mismísima Latveria de Doctor Doom. Ojalá. Y la que más se cree que puede ser posible es Alemania por Cráneo Rojo, porque no se tienen noticias de él y la última vez que se le vio fue allí. Bueno, sí. la última vez que se le vio no, sino donde él más presencia tuvo. Hay también dos señales en el Atlántico. Una al norte, por el Capitán América, que fue donde se hundió, y otra más al sur, más a la altura del centro del Atlántico, que se cree que puede ser el mismísimo Namor. Porque ojalá lo veamos dentro de poco. Y luego también hay que hay rumores, esta semana han vuelto a salir los rumores de que podemos verlo dentro de poco, porque hay un casting call, una llamada para que audicionen actores, pidiendo un actor asiático que pueda personificar a un antiguo rey, un rey de una antigua nación o algo por el estilo. Sí, alguien con ascendencia asiática se ha buscado. Y eso, Namor es asiático en los cómics, aunque hay gente que dice que no, hay gente que tiene dice rasgos asiáticos por todas partes, ¿vale? Pero eso, se supone que es para una película de 2020 y sabemos que, o sea, no que salga en 2020, sino que se vaya a grabar en 2020, que entre en producción en 2020. Sabemos que Doctor Extraño probablemente empiece a grabar por enero o así, más o menos. Y la verdad es que yo le veo una posibilidad que haga su debut en Doctor Extraño en el multiverso de la locura, o como sea que le vayan a llamar en español. Porque algo que hemos dicho ya en este programa, que es Scott Derrickson, el director de ambas entregas de Doctor Extraño, tuiteó una imagen de Namor allá hace unos meses, o no sé si fue el año pasado, pero hace unos cuantos meses ya. Y eso, hay gente que incluso cree que podamos ver una versión de lo que son los defensores de los cómics, no los defensores de Netflix, que recibieron el nombre de ese equipo. Que en los cómics este equipo lo lideraba Doctor Extraño, y Namor era un componente casi fundamental, por así decirlo, del equipo, y probablemente sea también Bruja Escarlata aparte de este equipo, si esta teoría fuera lo que realmente pero yo creo que pondrán a Namor más como villano. Sí, efectivamente, no como que haga su debut, vengador más. Exactamente, que haga su debut en Doctor Extraño y que luego sea realmente el villano de Black Panther 2. Sí, yo creo que lo más lógico podría ser que lo introducieran un poquillo, se le viera aparecer un par de escenas, pero su papel fuerte sea en Black Panther. Esta en Doctor Strange sería una pequeña introducción al personaje, pero no se le desarrollaría por completo. Claro, no lo vería muy lógico. Bueno, y siguiendo con los puntos marcados en el mapa, hay otros cuantos en Estados Unidos. Uno al suroeste, por el propio Iron Man. Se ve otro en el desierto de Nuevo México.
Ahí tenemos el martillo de Thor. Y otro al noreste que es Hulk, que fue en esa zona donde peleó con la zona de Nueva York, sí. Y con eso sí que es que lo que vemos es que S.H.I.E.L.D. ya tiene localizados a los que van a ser los miembros fundadores, por así decirlo, aunque realmente en el universo de las películas no tiene mucho sentido decir fundadores porque los junta S.H.I.E.L.D., pero eso, que tiene a los primeros miembros del equipo de los Vengadores que veremos en la película de 2012. Y bueno, ya que hemos hablado un poco de cómo pone de manifiesto estos primeros pasos hacia los Vengadores, esta película, vamos a hablar un poco ahora de, como venimos haciendo ese primer programa, de los actores que han participado en la película. Como ya hemos dicho, Robert Downey Jr. obviamente vuelve como Iron Man. Gwyneth Paltrow sigue en su papel de Pepper Potts, que yo por mi parte sí que la he visto un poco más metida en el personaje en esta película. Sí, quizás más acostumbrada ya a esa forma de trabajar que tenían Jon Favreau y Robert Downey Jr. Claro, la primera vez le pidió de sopetón a la pobrecilla. Sí, y sobre todo se ve en esa escena en la que le cede el puesto de CEO de Industria Stark. Que yo creo que esta escena es también improvisada, que tenían una serie de pautas de cómo tenía que ser el movimiento de la escena, pero que tiene bastante improvisación por parte de Robert Downey Jr. Y eso se ve de nuevo, esa faceta de Pepper de no saber qué decir cuando Tony le habla. Y tenemos también a Jon Favreau y a Samuel L. Jackson, que vuelven en sus papeles de supporting cast, como Happy Hogan y Nick Furia, exactamente. Y como hemos dicho antes, tenemos a Rhodey, que es interpretado por un actor nuevo, que es Don Cheadle, el que conocemos todos y amamos. Amados por uno y odiados por otro. Me dicen que es muy pesado, que no hay manera de sacárselo de ahí. Que muere todo el mundo, pero él sigue ahí, aguantando. Sí. Le destrozan la movilidad de las piernas y sigue ahí dando guerra, dando máquinas de guerra. ¿Lo pilláis? Oh, Dios. No sé si voy a cortar esto. Aquí es donde recibe su nombre. Que cuando Tony le dice, ¿quieres una máquina de guerra? Cuando se pelean en la fiesta en casa de Tony. Y bueno, Don Cheadle dijo que quería hacer el papel de James Rhodes suyo, pero al final optó por aparte de darle su propio tono, sus propias cositas, como hacen todos los actores, obviamente, sí que acabó tomando un montón de cosas prestadas de la actuación que hizo Terrence Howard en la primera película. Sí, él mismo lo dijo, que no quiso separarse mucho de la actuación de Terrence, y que incluso el mismo su predecesor le dijo, no te tengo rencor por quitarme el papel, entre comillas. Si tienes alguna duda o quieres que te dé algún consejo, llámame sin problema. Ahí se ve la buena relación que tenían estos dos hombres. Y la verdad es que, claro, para este tipo de reinterpretaciones, que no es un reboot como se puede ver en otras franquicias, lo más normal es eso, que sea lo más parecido posible para que la transición de un actor a otro sea lo más suave que pueda ser. Sí, que no impacta demasiado al espectador. Como yo creo que pudo haber pasado más tarde con Mark Ruffalo, sobre todo por yo creo que Ruffalo como que coge más cosas del banner de los cómics que Norton. Sí, yo a Ruffalo lo veo, se ve un banner un poco inseguro. Me recuerda bastante a Leonard de Big Bang, no sé por qué. Muy calladito de, ay, me están dando por aquí, me están dando por allá, pero yo me mantengo calladito en una esquinita sin molestar mucho. Lo veo así. Que incluso aunque Norton tenga un poco eso, pero no sé, sigo viendo a Norton haciendo el papel de Banner.
No sé. Yo soy fan de Ruffalo. No, por eso digo que cuando veo a Norton haciendo de Banner, veo a Norton haciendo de Banner. Pero cuando veo a Ruffalo, veo a Banner. Claro, entonces... eso es lo bueno. Y bueno, ya que tenemos a todos estos personajes que vuelven, que precisamente Edward Norton iba a tener estaba rumoreado que iba a tener un cameo en esta película, haciendo obviamente de Bruce Banner, pero eso no llegó a pasar. No sabemos si fue porque aquí ya Norton se había desentendido completamente de la franquicia, del universo Marvel, o porque simplemente era un rumor que no tenía ningún tipo de consistencia y que lo habían dicho los fans simplemente porque era la película que había salido anteriormente y que eran las dos únicas que ya se habían visto exactamente del UCM. Y eso, pasamos ahora a los personajes nuevos que se introducen en esta película. El más obvio es obviamente Natasha, Viuda Negra. Exactamente, que es interpretada por Scarlett Johansson. Que para los que no estáis viendo esto, que como no tenemos grabación de vídeos, sois todos, Daniel acaba de hacer un vídeo por Scarlett Johansson. Me encanta, soy muy fan de Scarlett. Y que, como creo recordar que hablamos en el primer programa, Emily Blunt, que había estado rumoreada para el papel de Peggy Carter en Capitán América, Primer Vengador, también estaba, de hecho era la favorita para interpretar a Viuda Negra en esta película. Sí, es más, yo tengo entendido que incluso estaba ya seleccionada por el propio estudio, pero al final ella se fue porque no le encajaba su agenda, las horas y momentos de rodaje. Tenía un contrato que tenía que cumplir por haber hecho otra película. Le obligaron a hacer Los viajes de Gulliver en 2010 y claro, no pudo escaquearse de ese contrato y tuvieron que elegir a otra persona, que finalmente fue Scarlett Johansson, pero hubieron otras actrices nominadas para interpretar a este personaje, y entre ellas tenemos a Jessica Biel, a Gemma Arterton, tenemos a Natalie Portman, a Jessica Alba, Angelina Jolie, y aquí de nuevo volvemos a ver eso de que Marvel, la gente, los actores que le gustan, al final siempre los consigue para un proyecto u otro. Natalie Portman la tenemos en Thor, haciendo de Jane Foster, que la volveremos a ver en 2022, 21, 22, creo que 22. Y Angelina Jolie, que aparecerá el año que viene en Los Eternos. Y bueno, alguna... Jessica Alba, que estuvo ya en Marvel, bueno, sí, en Marvel Fox, interpretando a la Mujer Invisible en Los Cuatro Fantásticos. En las dos primeras películas. Me gustó bastante su interpretación en esa película, la verdad. Para mí fue de lo mejor. Bueno. Lo mejor que hubo es lo rescatable. A ver, mejor que es su versión de Doctor Muerte es... Sí. Pero bueno. A mí lo puedo salvar. Ahí lo dejamos. Dejamos esa película en el aire. Esas dos películas. Sí. ¿Y tenéis algo más que decir sobre Scarlett Johansson? Hombre, que Scarlett Johansson ya desde el primer momento puso sobre la mesa sus ganas de interpretar a Viuda Negra. Se tiñó el pelo de rojo antes de que Marvel la confirmara como Natasha. Imaginaos la cara que se le quedaría si de repente dicen no, al final vamos a coger a otra persona. Y tú ya estás con el pelo teñido de rojo. Tampoco es que ella no haya tenido un montón de cambios de imagen, de look, de pelo. Pero siempre ha sido cortés. El rubio, yo siempre he visto rubia en la mayor parte. Y quien hasta entrenó durante 6 meses para coger la forma física necesaria a la hora de hacer las escenas de acción. Pero esto ya fue cuando la habían contratado, ¿no? Claro, eso sí. Vale, menos mal. Si no, joder. Y hasta practicó su acento ruso, que por desgracia en el doblaje castellano no se nota nada. No, la verdad es que no. Que es lo mismo que han hecho con el doblaje de Pantera Negra. Efectivamente, de Pantera Negra. No iba a decir con el doblaje de la Bruja Escarlata, pero me parece que es al revés. En el doblaje sí que mantienen su acento en español. Sí, se le nota bastante. Mientras que Elizabeth Olsen ha perdido todo el acento del este de Europa que tenía en su primera aparición. Pero bueno, elecciones artísticas.
Y eso, aparte de lo que has comentado de Scarlett, según parece se documentó viendo algunas películas con personajes femme fatale. Entre ellas fue Ninotchka, por ejemplo, de 1939, el personaje Nina Ivanovna Yakushova, y luego el clásico de James Bond, La espía que me amó, que es el personaje de Anya Amasova. En cuanto al personaje de Justin Hammer, uno de los villanos de esta película, la única curiosidad que tenemos es que antes de que se lo dieran a Sam Rockwell, que como ya dijimos el programa anterior, iba a interpretar, hizo las audiciones para interpretar al personaje de Tony Stark, para este personaje de Hammer consideraron poner a Al Pacino, que sí que se parecía más a la versión original de los cómics de Justin Hammer, que es más viejo, más de la edad de Tony. Más que de Tony, del padre de Tony. Porque es bastante más viejo. Aquí sí que Hammer, aunque es un poquitín más joven que Tony, sí que está hecho para ser eso, una contraparte de Tony, como en esta película, eso que veíamos en Obadiah Stane en la primera, que era esas dos partes, la parte de armadura y la parte de empresario. En esta película lo vemos dividido en dos personajes. Tenemos a Justin Hammer, que cumple ese rol de el enemigo empresarial de Tony, que es el que lo está intentando superar, ponerse él a la cabeza de la industria armamentística y hundirlo incluso, como vemos en la escena del juicio. Y la otra parte la tenemos con el personaje de Ivan Vanko, que es interpretado por Mickey Rourke. Mickey Rourke, mítico actor de Los Mercenarios. Me encantan esas pelis. Esta fue antes que Los Mercenarios. Y bueno, el personaje que interpreta es una mezcla de dos villanos de cómics. Uno de ellos es Whiplash, que es del que más toma, sobre todo en cuanto a la armadura aquí. Y luego tenemos a Crimson Dynamo, que como ya dijimos aparece en el videojuego. Pero aquí en la película lo que tenemos de Crimson Dynamo es ese control de la electricidad que tiene el traje, la armadura de Whiplash, a pesar de que no se le llame Whiplash en ningún momento durante la película. Y de Dynamo, del Crimson Dynamo de los cómics, también tenemos el nombre, Banco, que en los cómics el banco original era el padre, Anton Banco. Aquí Tomás delegó a su hijo buscando venganza por el trato que le dio la familia Stark a su padre. Aunque yo también veo que una historia de doble venganza, porque se confirmó que la persona que le da los billetes para ir a Mónaco es un miembro de los 10 anillos, de la precuela, de Iron Man 1. De nuevo vemos ese factor del mandarín, de los 10 anillos, como un villano en las sombras, como querían hacer tanto Favreau como Kevin Feige con este personaje, que querían incluso hacer una especie de ese Sauron, de ese emperador Palpatine, que manejase todo en las sombras hasta que en la tercera película fuese el enemigo principal. Pero que eso no llegó porque básicamente Jon Favreau no quiso hacer la tercera película de Iron Man, sino que la hizo Shane Black, que por cierto, como dato curioso, Shane Black fue el instigador, por así decirlo, de que veamos un poco esta caracterización de Tony Stark que vemos completamente en la tercera de Iron Man, que es este Tony Stark que es como un científico que ha estado trabajando en una serie de cosas y que, viendo el poder destructor de su creación, exactamente, como que entra en depresión. Y aquí lo que vemos es que eso lo vemos completamente, a pesar de que es por razones distintas, que es lo de los eventos de los Vengadores en Iron Man 3. Aquí lo que vemos es ese alcoholismo de Tony Stark,
que sí que se da mucho en los cómics. ¿En Demon in a Battle se llama el cómic? Creo que sí. Era algo de no sé qué, una botella. Sí, los cómics los que están inspirados tanto Iron Man 1 como Iron Man 2. Y aquí vemos sí, a Tony caer de nuevo. Parece que está resurgiendo del personaje que tenía, de gigoló, fiestero y demás. Y en Iron Man 1 se recupera de eso y aquí vuelve a caer. Y vemos que tiene que venir su propio amigo Roddy a darle un par de tortas. A que espabile. Está muriendo, no tiene esperanza de vivir mucho tiempo más, entonces como que quiere aprovechar al máximo, exactamente, pasarlo bien y fiesta loca todo el día. Un Robert Downey Jr. vaya. Y bueno, eso lo vemos hasta que finalmente Nick Furia lo convence de que se ponga a trabajar, se ponga las pilas y luche por salvarse a sí mismo y por salvar al mundo. Sí, pero yo creo que más que Nick Fury lo salva su propio padre, le dice Furia, toma las cosas de tu padre. Eso. Y eso, aquí vemos la introducción realmente del personaje de Howard Stark, que sí que fue mencionado en Iron Man, y nosotros lo hemos visto ya en su época más joven en Capitán América, el primer Vengador, pero aquí vemos esa faceta más adulta, más madura, más de padre que tiene Howard Stark, y empezamos a ver todo el legado que le dejó a Tony, primero con la Expo, con el elemento nuevo que descubrió, realmente todo lo que le dejó, y que con esa frase tan poderosa que su mejor creación fue Tony. Sí, pero el pobre Tony de pequeño lo pasó fatal porque él mismamente lo dice, claro, que su padre no ejerció de padre prácticamente en ningún momento. No sabemos por qué, pero luego ejerce de padre muerto ya. Que por eso mismo mucha gente se queja por esa conclusión que tiene la historia de estos dos personajes de padre e hijo en Endgame, porque realmente se está como glorificando a Howard Stark a pesar de haber sido tan mal padre. Exactamente. Pero en cierto modo yo lo veo bien porque eso, el personaje de Tony no odiaba realmente tanto a su padre, simplemente le reprochaba eso, que no había estado ahí para él, porque realmente no fue tan abusivo como mucha gente. No fue abusivo, yo simplemente creo que ignoraba a su hijo. No le maltrató, pero no le hizo poco mucho caso. Lo ignoraba porque pensaba que iba a ser una mala influencia para él. Y como que no quería que se metiese en ese negocio sucio en el que estaba metido. Pero también puede ser un buen ejemplo para él. El padre de Tony es un científico de éxito. Claro, y vemos no le veo nada de malo. Como destierra de su empresa a Anton Banco. Claro, cuando por querer hacer las cosas mal. Sí, que él solamente buscaba dinero detrás de los negocios, no quería hacer un mundo mejor. Yo creo que eso, que a pesar de que Howard Stark lo hizo mal, sí que sus razones para hacerlo no fueron del todo equivocadas, pero sí las acciones que tomó en consecuencia. Probablemente de haber tenido a Tony un poco más cercano a sí mismo, hubiese salido mejor la cosa, pero ese no es el en el que estamos. Así que así es como ha salido y así es como tenemos a este. Y bueno, volviendo a esa historia de los cómics de Tony Stark, tenemos otra mención de algo que pasa en los cómics, y es que el senador Stern, cuando le está interrogando en el juicio a Tony le dice que aceptaría la posición de secretario de defensa. Sí, que ya lo fue. Que efectivamente en los cómics sí que ocupó esa posición, y que aquí en el UCM más tarde ocupará el general Rose. Y yo creo que con esto podemos cerrar esta parte de actores. Bueno, una última mención. En ese juicio, en la especie de iPad tablet que tiene Tony, se ve un pequeño icono como la aplicación que pone Illuminati. Wow. Un pequeño guiño a esa saga a mí me encanta,
de los Illuminati con otros miembros como Doctor Strange o Reed Richards. Podría ser un guiño. O incluso. Podría ser un guiño al futuro, Xavier, pero ya no se puede. Black Bolt. También. Namor, el mismo Namor. El mismo Namor, exactamente. Me hubiese gustado ver a los Illuminati con Tony Stark en el futuro, pero ya desgraciadamente no. Probablemente veremos alguna versión de los Illuminati seguramente, en el futuro, porque ahora van a introducir a los personajes, o sea, a los jugadores más que potencialmente podían formar parte de este grupo. Tenemos ya a Doctor Extraño, a Black Panther. Exactamente, a T'Challa. Y van a meter a Reed Richards, probablemente a Charles Xavier. Bestia también está. Bestia entró en el grupo cuando murió Xavier. Vale. Entonces, para eso yo creo que deberían esperar un poco más. Vale. Probablemente también tengamos a Namor. Y eso. Sería una saga dentro de las películas del UCM que bien podría ser secundaria, pero que sería muy interesante que me encantaría verlo. Y si quieres, ahora podemos, ya que estamos hablando de esta parte del juicio, de nuevo, podemos hablar un poco de esos comentarios que hace Tony durante este interrogatorio. Y es que dice que gracias a Iron Man están teniendo la paz más larga que ha habido hasta entonces. Y la verdad es que eso es una cosa bastante curiosa. Una subida de ego impresionante. A ver, obviamente, dice que ha privatizado la paz mundial con éxito. Exactamente. Pero conociendo lo que viene después, es un poco como dispararse en su propio pie, como se suele decir. A partir de aquí empiezan a... Incluso en esta misma película, que precisamente seguramente por eso lo dice, y por eso surgen estos eventos de que utiliza la misma tecnología que él utiliza, a pesar de que aquí es una bestia creada por su padre, a partir de aquí empiezan a surgir amenazas como respuesta directa a Iron Man. Y de hecho, la mayoría de amenazas terrestres dentro del UCM son o consecuencia directa de Iron Man o consecuencia directa del incidente de la batalla de Nueva York. Pues sí, mismamente tenemos la era de Ultron, que lo creó el propio Iron Man. Así que sí, yo pienso que es como tú, disparas en su propio pie. Es decir, he creado la paz, pero realmente estás creando una guerra por otra parte. Claro, efectivamente, porque todo el mundo... Él dice que es el ¿cuál es la expresión? Como el... ¿Guardia? No es lo contrario de detonante. Él es como como el... Básicamente él es el arma nuclear de América que hace que los demás países no les ataquen ni se ataquen entre ellos. Claro, por miedo a las represalias que podría haber. Efectivamente. Pero precisamente por eso ahí empieza una nueva carrera que, como ya vimos en la Guerra Fría, la carrera espacial, la carrera armamentística, aquí llega la carrera por hacerse con tecnología de Iron Man. Claro, con el resto de países por no quedarse atrás, como Irak, Corea, que lo ponen vídeos mismamente, claro, en interrogatorio a Tony. Que a pesar de que él dice que están a 15, 20 años de conseguirlo, sí que hay genios que consiguen alzarse con este tipo de tecnologías o de cosas parecidas. Vemos esto mismo en Iron Man 3, como esos dos villanos que él mismo crea, que por cierto, aquí vemos otra vez a Jessica Biel en Iron Man 3, como hemos dicho antes. Marvel, los actores que les gustan siempre los utilizan para algo. Y eso, tenemos a esos dos personajes que son creados por su propio ego, por sus andanzas dentro de este mundo. Y es eso, como tú has mencionado, su mismo ego es el que crea la situación de Age of Ultron o de Civil War mismamente. Yo Civil War no diría que fue culpa de Tony Civil realmente, War pero... no es realmente culpa de Tony, pero él empieza parte de ese problema de tener que registrar a todo el mundo. Precisamente es lo que están intentando en el juicio, hacerse con su tecnología para poder utilizarla. Sí, es una pequeña básicamente Iron Man 2 y
y yo creo que El Soldado de Invierno son como las precuelas más directas a lo que ocurre en, pues sí, seguramente, sí. en Civil War. No lo había pensado, pero sí. Sin contar, obviamente, el Adultron, porque es Claro. la inmediatamente anterior. Pero es eso, que aquí empezamos a ver todo eso de cómo Tony va luego a evolucionar hasta ese punto en Civil War en el que él mismo va a ser el que está del lado del gobierno, sí. de querer intentar controlar toda esa tecnología o esos recursos humanos, que es lo que son. Él se va a convertir en el acusador del que él mismo se quejaba antes. Efectivamente. Puede ser que precisamente no es Ronan. Perdón. Sí, yo creo que también podría ser una pequeña... yo no diría de madurez, pero sí de evolución mental del personaje, de sí, claro, dejar tanto libre albedrío, tanta locura maldicha de cada uno que se controla a sí mismo para que sea un ente que busca el bien social, claro, eso por supuesto, el que lo rija todo, el que mueva las piezas, que en este caso son los superhéroes. Él intenta hacerlo primero por su cuenta con esa red mundial, ese escudo que pone alrededor del mundo con sus Iron Sentries, no me acuerdo exactamente cómo se llaman. Armaduras, ya. Sí. Pero que luego va a intentar completar con esa tecnología de S.H.I.E.L.D. que aparece en Soldado de Invierno y que va a rescatar el gobierno americano en Civil War. Y es eso, que aquí yo creo que es precisamente casi a mitad de la película cuando él se da cuenta que es verdad que hace falta algo que los mantenga en regla. A mitad de la película me refiero casi... Sí, yo diría después de su batalla contra Roddy en su casa. Sí, a lo mejor cuando habló con Furia en la tienda de donuts. Precisamente. Y es eso, ahí ya empieza, yo creo, ese viaje que él va a tener en cuanto a evolución del personaje, de ir desde ese punto de ser un líbero sí, hasta ser él mismo un agente del gobierno que intenta controlarlo. Y no sé cuánto tiempo llevamos. Una hora, creo yo. Llevamos, sí, 50 minutos. Es que no hemos playado mucho con el padre de Tony. Me parece una clase de psicología paterna. Wow. A mí, antes de nada, me gustaría también hablar el por qué esta peli no tuvo tanta acogida como Iron Man 1, a pesar de que la superó ampliamente en taquilla. En Estados Unidos no. Pero es que yo veo aquí demasiadas subtramas a la vez. Veo al villano que apenas lo introducen. Hablan muy poco de él y muchas veces, yo cuando vi la primera vez la película digo, ¿este tío quién es? ¿De dónde ha salido? Está aquí peleándose con Tony. A ver, es verdad que quizás para... Y con esto no me las quiero dar de ¿cómo se dice? De pedante. De sabiendo. Sí. Que quizás para un público más generalista la forma de introducir a Ivan Vanko es un poco sutil en el sentido de que se queda pobre. Se queda muy pobre. Solamente tenemos la escena inicial con la muerte de su padre. Para mí me pareció suficiente. Pero es verdad eso, que por lo menos la última vez que la he visto. Pero es verdad que se puede quedar pobre con la forma que tienen de utilizarlo luego al personaje, de que sin acabar el primer acto ya empieza a atacar a Tony. Sí, es que yo me la he visto varias veces. Los primeros 30 minutos. Sí, yo he visto esta película varias veces y hasta la tercera como que no lo entendí bien. Yo la primera vez que lo vi dije, ¿este hombre quién es y por qué está atacando en el circuito de Mónaco? Sí. Eso por un lado. Es más, el mismo Mickey Rourke, creo que se pronuncia. Mickey Rourke, sí. Mickey Rourke dijo que habían rodado varias escenas en las que se entiende mejor al personaje, pero luego del montaje final no se incluyeron. Sí. Obviamente eso va a pasar siempre. Sí. Yo lo veo muy pobre. Luego también tenemos el mini hundimiento de Tony con la borrachera que se está muriendo. Esa es otra. Que Tony enfermo, otra mini trama que yo creo que son muchas de golpe, que esta se podría haber incluido en Iron Man 3 perfectamente y desarrollarla mejor y darle mayor protagonismo. Sí, yo creo que quizás incluso habiendo centrado un poco más al personaje de Tony, habiéndolo definido un poco más, lo que le pasa en esta película, yo creo que con eso solo hubiese mejorado bastante. Sí,
También tenemos otra importante secuencia, pero parte, que es la introducción de Natasha, un personaje muy importante y muy fuerte, y es que lo meten, como estoy diciendo todo el rato, con mini tramas muy gordas de golpe. Yo el personaje de Natasha no le pongo ninguna pega. No, pero digo que... pero digo, la introducción del personaje de Natasha, ninguna pega. Está perfecto, pero digo que le puede quitar protagonismo al resto, a cosas también que tienen peso, eso sí que puede y las deja de lado. Por eso que yo creo que esta peli sí, entiendo lo que dices, sí. no gustó porque el público veía muchas cosas de golpe y les costaba procesar. Sí, es muy compleja. Exactamente. Y además, eso mismo que hemos comentado antes, que lo que en la primera utilizaban un solo personaje como villano para esas dos facetas, en esta utilizan dos. Claro. Tienen que introducir a Justin Hammer y a Ivan Vanko. Entonces, que eso es una de las técnicas de guión, de escritura, es eso. Si tienes muchos personajes, lo mejor es ver si puedes fundir el papel que desarrolla dentro de la trama varios personajes en uno solo. Que eso es lo que hicieron en la primera, pero es verdad que para diferenciarse de la primera tenían que hacer algo distinto. Claro. Entonces, pero sí que se les quedó un poco corta la película para todo lo que querían hacer. Exactamente. El villano, muy bueno, las escenas de acción pero impecable, pero es eso, el antagonista principal, que es Banco, mucha gente dice, este tío quién es y por qué está aquí, cuál es su motivación, dónde ha salido. Sí, es que yo creo que quieren meter tantas cosas de golpe que no les pueden dar la importancia que se merecen realmente en tan solo 2 horas. Sin embargo, a mí me gusta personalmente más esta que la primera. Yo aquí dije que un poco más. Lo siento. Bueno, para gusto. Sí, claro. Pero para mí una de las cosas que hace que esté bastante mejor es la edición. El montaje le da 1000 vueltas a la primera. Cuando las últimas veces que he visto la primera, es que toman unas decisiones súper raras a la hora de editar. Los cortes que te dejan un poco frío. Mientras que en esta, aparte de una secuencia en primera persona súper rara, que es la de después de la borrachera de la expo. No, pero entonces no es la misma. No es la misma. Es después de la expo. Vale. Cuando vemos aquí el cameo de Stan Lee como Larry King, para mí esa secuencia no pega nada con el resto del estilo de la película y queda muy extraña. Pero esa no te la esperas, sí. Es la única pega que le pongo al tema de montaje y de dirección de fotografía, diría yo. Que yo creo que la empresa que se encargó aquí es otra que diferente de la primera. No recuerdo el nombre, pero cuando lo escuché era una empresa bastante conocida y con muy buen nombre. El editor jefe tampoco sé cuál es ahora mismo. Pero bueno. Y eso, hablando del tono de la película, vemos esa vuelta a la combinación entre drama y humor. Y personalmente, una escena que destacaría de la película es durante la batalla de Mónaco. Sí. Cuando estmuy Happy y Pepper en el coche atropellando a Banco. Sí, varias veces, pam. Me encanta esa escena. Es muy graciosa. ¡Dale! O sea, es genial. Y todos los actores lo hacen perfectamente. Tony intentando abrir la puerta que está cortada por la mitad. No sé, me parece... un humor curioso, porque ¡ay, que la abro! ¡Ay, que no puedo! No puedo abrir una misa la puerta. Y además en plan como... Me has intentado atropellar, Happy. ¡Te he salvado la vida! La verdad es que me parece, genial. Una escena que sacaría como de las mejores del UCM. Que por cierto, hablando de esa escena, me recordaba el traje maletín que lleva Happy. Lo llaman fútbol, si mal no recuerdo, que es también el nombre que le dan al maletín que lleva el presidente de Estados Unidos con los códigos nucleares. Interesante. Como diciendo, esto es un arma fuerte. Que de hecho el origen por lo que han hecho esa maleta es porque en los cómics querían una armadura que cupiese en una maleta.
Sin embargo, aquí lo que hicieron es que la maleta misma fuera la armadura. Y ya que estamos hablando de diseño de producción, de acuerdo con el director, con Jon Favreau, según él, la tecnología que utilizan en esta película fue diseñada y se ve como mucho más futurista, porque después de la primera película, algunas empresas de tecnología y eso estaban hablando de que era muy descabellada la tecnología que usaron en la primera película. Entonces aquí querían darle como un tono distinto a la forma de enseñar la tecnología, y por eso metieron todos esos paneles holográficos y todas esas cosas. Pero para mí una cosa que desentona mucho con este tipo de tecnologías así, estas interfaces holográficas y todo eso, es el medidor de toxicidad en sangre que utiliza Tony, porque es como muy tosco. Es un prisma de metal gordo. El medidor es una especie de un busca donde pones el dedo y ya está. Sí, pero algo simple, chiquitito. Pero es como muy grueso. Mientras que el resto de tecnología mira el teléfono móvil de Tony, que es una pantalla transparente. Sí. Mientras que esto es un bloque de metal que tiene que llevar en el bolsillo como si fueran 2 mecheros, por lo menos. Yo lo veo apropiado. Es una tablita que pones el dedo y te lo mide. Si no, ¿cómo ibas a medir la gota de sangre? No, a ver, sí. A ver, obviamente entiendo que eso, que es como un laboratorio, que lo intentaron hacer así porque era como la idea de meter un laboratorio entero dentro de una cajita de metal. Pero eso para mí desentonó un poco con el resto de la tecnología que se usa en la película. Lo hubiese puesto en el mismo reloj, ¿no? En el reloj Por ejemplo. No sé si tendrás algo más que comentar sobre esto. Pues no, simplemente quería destacar eso, que mi opinión del éxito y no éxito de la película, que quisieron meter mucha información de golpe y eso no se puede, tiene que ir poquito a poquito. Pues sí. Y yo creo que ya para ir terminando, siguiendo con el tema este de la tecnología, podemos hablar de estos 2 cameos de empresas tecnológicas que hicieron aquí. Tenemos por un lado a Elon Musk, que es el CEO de Tesla, que lo vemos aparecer durante la escena de Mónaco, en el restaurante. Incluso Pepper lo habla con él y hablan, creo que Tony también. ¿Es el hombre este que ha vestido de blanco, pues? No sé si va vestido de blanco, la verdad. Pero eso, hablan con él y el edificio donde suceden las escenas que son de Industrias Hammer. Sí, donde trabajan banco. Efectivamente, donde están todos los drones. Eso es precisamente las instalaciones de SpaceX, otra empresa de Elon Musk, que son los que estaban detrás de este lanzamiento del cohete que llevaba el coche, el descapotable. O sea, Elon Musk es el Tony Stark de la realidad. O sea, lo definen así, lo llaman así. Sí, totalmente. Tenemos por una parte la personalidad de Robert Downey Jr. y por otra parte el poder y el intelecto de Elon Musk. Si lo juntamos a los dos, tenemos a Tony Stark en nuestro universo. Luego también tenemos la empresa Oracle, que no se sabe, que se ve una cúpula en la Expo Star y no se sabe si... Creo que es en la que tienen la batalla final contra Banco. Puede ser. Si no me equivoco. Es una muy grande, así de color platino, con muchas luces. Que puede ser la empresa real o también otro guiño a Namor, porque en los cómics Namor es el propietario de la empresa que recibe este nombre, Oracle. Ah, interesante, no lo sabía. Por eso, y al final los tantos guiños a Namor lo dejaron un poco de lado, a ver si aparece el personaje de una vez. Yo creo que es un guiño a la empresa real más que a la de, podría ser, a la de Namor, porque creo recordar, no estoy seguro, pero creo recordar que el CEO de Oracle también aparece, tiene un cameo en esta película. Durante esa secuencia de la que hemos hablado en primera persona, que es después de la Expo Star, donde aparece también Stan Lee y todo eso, creo que sale ahí. Entonces,
a pesar de que esta cúpula no existe en la realidad, la metieron ahí también como un guiño a esta empresa. Pero eso podría ser perfectamente también. Bueno, hablando de esa secuencia de una persona, no podemos olvidarnos del niño del casco de Iron Man. Por supuesto. Que ya el mismísimo Tom Holland confirmó que se trataba de Peter Parker. Que de pequeño ya era fan de Tony y que aparece tanto en esa secuencia como en la batalla final contra los drones, que es el niño al que Tony salva. Efectivamente. El niño intenta lanzar un rayo de su guante de Iron Man de juguete y Tony llega por detrás y lo mata y le felicita. Exactamente. Buen trabajo. Se ve que Tony no para de llegar para salvar a Peter. Siempre ahí. Hasta que muere. Hombre, qué frío te ha quedado eso. Porque lejos de casa no llega para salvarle. De hecho, mete la pata y tiene que arreglárselas ahí solito. Pero bueno, así aprende, ¿no? Hombre. Ha tenido que morir Tony para que Peter aprenda. Se aprende a base de golpes. Y bueno, con esta dosis de conocimiento popular os vamos a dejar hoy. El próximo día seguiremos con la Semana Grande de Furia. Analizaremos, creo que nos toca Thor. Thor es la que va después de Iron Man, sí, pero Hulk no sé yo cómo la quieren meter. Hulk, la cosa es que como sucede durante un mes, son la última parte de la película en la que sucede justo al final de la Semana Grande de Furia. Vale. Entonces quiero dejarla para el final. Thor y luego Hulk. Sí. Thor, que está más relacionada con esta porque vemos como el martillo al fin en la escena post créditos y como Coulson se va hacia allá, la analizaremos también junto con el one shot de algo curioso pasó de camino al martillo de Thor, que desde luego es el título más largo de cualquier cosa que haya hecho el universo cinematográfico Marvel. Pero bueno, así que eso, muchas gracias por escucharnos. Como siempre tenéis el link a nuestro Twitter o nuestro correo electrónico para mandarnos cualquier tipo de sugerencia o pregunta o cualquier cosa en la descripción del podcast, en Anchor. Nos podéis escuchar en la plataforma que nos estéis escuchando ahora o en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos en casi todas. Tenéis en el Twitter una lista de las que podéis encontrarnos. Y ya está, yo creo que eso es todo. Sí, yo no tengo nada más que decir. Pues nada, hasta la semana que viene. Nos vemos o nos oímos.